¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escucharnos por YouTube en vivo, también por Facebook Live en vivo, también en Twitter, @salud para todos MX, también en Spotify. El teléfono en cabina es 5279-2262. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff. A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación. Muy buenos días a todos. Al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Hola, buen día, un gusto nuevamente con ustedes. Gracias. A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera. Conductor deportivo, vendo los tamales los domingos y ya pronto donas y pan dulce allá fuera del Metro Cuatro Caminos, doctor. Así que no me haga menos, por favor. O sea que bueno, hoy tenemos, gracias amigos de Salud para Todos, muy buenos días. Tenemos un programa y tenemos visitas. Tenemos visitas especiales aquí, querido doctor. Carlone Vega del laboratorio Abbott y a Buenos nuestro días. gran amigo que ya nos visita por varias ocasiones. Tercera vez, doc, si no Químico, nos equivocamos. Farmacobiólogo, Guillermo Barranco Castañeda. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal, doctor? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Muy bien. Que es especialista en farmacología clínica y bueno, como objetivo profesional tiene desarrollar con ética, profesionalismo y actualización de conocimientos, competencias profesionales en el área de farmacia hospitalaria clínica, de las cuales están enfocadas a la seguridad del paciente y al uso racional de los medicamentos, ofreciendo un servicio de alta calidad que responda a las necesidades de ámbito hospitalario nacional. La licenciatura químico farmacéutico, biólogo, orientación, farmacia clínica y hospitalaria, institución educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y la certificación ante el Consejo de Salubridad General y acreditación por el Joint Commission Internacional correspondientes al proceso y estructura del manejo y uso de medicamentos. Tiene posgrado y especialidad en farmacia hospitalaria clínica y el tema que hoy nos ocupa, maneras adecuadas para la toma de medicamentos. No leo más de su currículum porque nos mandó un currículum de 7 hojas. Doctor, se acaba el programa, doctor. Antes leíste una parte. Nos lo llevamos en su puro currículum y entonces es impresionante, ¿no? Guillermo, quisiera que nos dieras una introducción sobre el tema, que es muy interesante, porque ahora ya hay una regulación sobre cómo manejar a los pacientes intrahospitalarios y es una gran responsabilidad sobre esto. La otra vez, me recuerdo la última vez que mencionabas de algunos pacientes que estaban bajo régimen hospitalario y que certeramente les habían prescrito algunos analgésicos y que les mencionaste a los médicos prescriptores que estaban sobredosificando con bases en la terapéutica medicamentosa, que tenían una mala prescripción y fundamentado en la cuestión legal, y que tuvieron que modificar la prescripción de ello, y que ahora está fundamentado por la ley que debe de ser así, que debe haber una revisión en cuanto a la prescripción terapéutica, ¿no? Sí, justamente es por muchas causas, ¿no? Por decir, en su ejercicio de ustedes, ¿no? Diagnostican al paciente, el paciente se va a la farmacia, compra los medicamentos
Y bueno, yo creo que también es bien importante que el paciente se haga responsable, ¿no? De la manera de cómo le van a dar sus medicamentos, ¿no? Él tiene la obligación de revisar que lo que le están prescribiendo ustedes se lo den en la farmacia, ¿no? Desgraciadamente en México pues no tenemos en realidad un profesional de una farmacia de la comunidad, ¿no? Por lo general es gente que tiene hasta un estudio de preparatoria, ¿no? Y hace un curso que pide la autoridad y no más. Entonces lo ideal es que el paciente salga con ciertas instrucciones de cómo tomar sus medicamentos, ¿no? Y que él debe de revisar que la caja que le están dando corresponda al nombre y a la dosis que viene en la prescripción de ustedes, ¿no? ¿Esto qué finalidad tiene? Por decir, doctor Roberto, si usted a un paciente le prescribe, no sé, atorvastatina, y él va posteriormente por su medicamento nuevamente y no recuerda el nombre y le da rosuvastatina, posiblemente no sea el mismo, o sea, aunque sea el mismo grupo terapéutico de medicamentos, el resultado no va a ser el que está buscando usted, doctor Amaro, o usted, doctor Roberto, ¿no? Entonces, ese sentido de que el paciente tenga bien recordado qué medicamento va a tomar es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión de seguridad, ¿no? Posiblemente después acuda con usted con unos niveles que está checando en el colesterol diferentes a los que usted esperaba, ¿no? Y es que pasó eso cuando salieron los genéricos, que decían que limón era igual a limón, ¿no? Y entonces sí había muchos. Me acuerdo que cuando la doctora Maru estaba ahí en Gobernación, se trabajó mucho acerca de la regulación de los antibióticos y hubo muchas controversias con eso, porque fue un grupo de expertos a trabajar sobre esto y al final de cuentas pues salieron las farmacias, de hecho las grandes cadenas están poniendo sus líneas de genéricos y ponen médicos que recién egresaron o están egresando a la carrera y los ponen a unos sueldos X y entonces pues los mandan a que receten sus líneas de genéricos y entonces eso de que había prohibición de prescripción de antimicrobianos o antibióticos, pues ya pasó a ser como una burla, ¿no? Porque dicen, yo no te la puedo vender, dice el expendedor de las medicinas, pero pasa aquí con el médico, le pagas 10 pesos o 20 pesos o 3 pesos o gratis, pero para que nos compres los medicamentos a nosotros, vea que te dé la receta y ya bajo el respaldo de la cédula recién expedida por este doctor, nosotros te la vamos a vender. Sí, y bueno, recordemos que también hubo una mezcla y una confusión enorme, ¿no? Porque estaban los genéricos, que legalmente es quien establece, bueno, la autoridad de salud solamente permite medicamentos de patente y medicamentos genéricos, ¿no? Pero recordemos que estaban que los equivalentes, similares y cosas así, que similares a la postre se quedó como es una marca, ¿no? Tal cual. Pero es un medicamento genérico, ¿no? Pero ya después dijeron que ya no podían existir los similares, ¿no? Y pasaron bajo una enmienda ahí truculenta, pasaron a nombrar los genéricos intercambiables, ¿no? Sí. Pero y bueno, lo peor de todo con lo que nos estamos topando son de que nosotros damos una prescripción y en la farmacia, ni siquiera el médico, los que venden los medicamentos nos cambian lo que nosotros recetamos. Ajá, y eso no puede ser posible. entonces, y eso es a cada rato. así es. Sí, puede ser algo muy común. Y bueno, aunado a todo esto, yo creo que ustedes no van a dejar mentir que eso es un riesgo para el paciente, ¿no? Entonces, abordando otro riesgo, es cómo me voy a tomar ese medicamento, ¿no? Posiblemente, o bueno, el médico prescribe, le da toda una serie de instrucciones a los pacientes y al momento de que él tiene su medicamento en su casa, ¿no? Y tiene un dispositivo, no sé, una cuchara o una jeringa para ser administrado, va a decir, no, mejor le doy con una cucharada sopera la medicación a mi hijo, ¿no? Cosa que no es adecuado, ¿no? Si trae
digamos, un jarabe, su cuchara, hay que utilizar únicamente esa cuchara para ese jarabe porque está calibrada y es lo que le va a dar la dosis correcta al paciente, ¿no? O se los dan directo del envase. Ajá. ¿Cuál es el riesgo? Échate un trago, Alvin, que con eso vas a sentirte mejor. ¿Cuál es, Eso no se debe permitir. ¿Cuál es el riesgo? Que podemos dar una sobredosificación o una dosificación inadecuada hacia un valor subterapéutico, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Que no vamos a tener un control adecuado de la enfermedad o una cura. A mí me tocó participar hace algún tiempo en la elaboración de algunos manuales, por ejemplo, de capacitación, en el manual del ketorolaco trometamina del DOLAC, el manual original. Y entonces, pues que se convirtió en un gol de oro y manual de referencia, y que ahora hay muchos ketorolacos, no menos de 50. De hecho, hasta hay uno que se llama como DOLAC, tal cual, pero es con K en vez de C. Sí. Sí. Bueno. ¿En serio? Sí. Entonces, cuando se hizo originalmente, y se sabe que este medicamento pues no se debe usar por más de 10 días o 15 días. Y desde entonces se sabe que es analgésico, que no tiene efecto antipirético. Así es. Y que tiene un efecto antiinflamatorio muy pobre, casi nulo. Y recién estuve en una plática donde estuvo un experto en dolor y lo estuvo ponderando, y no quise contradecirlo porque pues no es mi papel. Lo estuvo ponderando como antiinflamatorio, y yo, que fui del comité de expertos haciendo el manual de capacitación del producto, lo estuvo ponderando como antiinflamatorio. Bueno, entonces no quise hacerlo verlo mal ni nada, pero y que además lo usan por meses y no llegan pacientes que lo usan como chocolates, el ketorolaco, ¿no? Qué bueno que aborda ese tema. Justamente ayer hice una encuesta en Twitter, se la mandé al doctor Rojas y bueno, y la pregunta es: ¿qué medicamentos compras comúnmente sin receta? El 64% son analgésicos. 0% según para tratar infección. La verdad es que lo pongo en tela de juicio ese 0%. Para la gripa un 28% y para la diarrea un 8%. Entonces, este medicamento que usted menciona, el ketorolaco, es un antiinflamatorio no esteroideo. Está clasificado ahí, ¿no? Está metido, la literatura. Analgésico. Un analgésico. Es antiinflamatorio. Ajá, perdón. Entonces, ¿es fácil tomarlo? Posiblemente no. Ya lo mencionaba el doctor Canales, que puede el paciente tener algún riesgo si lo utiliza de manera crónica, ¿no? Un ejemplo de ellos es el sangrado del tracto gastrointestinal, ¿no? Otra sería un posible fracaso renal, ¿no? ¿Y cuál es el punto aquí? Es que posiblemente, no sé, yo le puedo decir a Enrique Sánchez Vera, tómate este ketorolaco para el dolor, pero yo no sé si Enrique Sánchez Vera es hipertenso, ¿no? ¿Sale? O si, yo soy muy sano, doc, pero bueno, de todas maneras no me lo iba a tomar. Pero en ese sentido, pues sabemos que también el medicamento puede alterar, ¿no? El funcionamiento del riñón y a la postre afectar la tensión arterial del paciente, ¿no? Entonces no es tan fácil nada más tomar un medicamento. Mucha gente lo toma cual si fuera un caramelo, ¿no? Y que además impacta también sobre los factores de la coagulación, ¿no? Así es. Y mucha gente cree que es inocuo contra ello, ¿no? Y aparte también he sabido que este grupo de medicamentos también tiene un impacto sobre la función cardíaca, ¿no? Claro. Algunos han sido retirados del mercado por lo mismo que al momento de enfrentarlos a la comunidad, pues ya generan más riesgo. Hay mucha controversia con la nimesulida. Con la nimesulida. Por lo mismo. Y me tocó también estar con el famoso Mesulid. De Roche. Me tocó hacer estar cuando se hizo el manual y entonces se prohibía en menores de 12 años porque se enfriaban los niños, y entonces se empezó a usar en niños y se empezó a usar con otras firmas
en niños y no se respetaron las reglas del juego, pero aquí en México pues todo se puede. Y entonces lo empezamos a usar en niños, se empezó a usar en niños y de repente nos hablaban los papás y las mamás, oiga, es que mi niño, y muy buen antipirético, es que mi niño está frío, está 35 de temperatura, está frío y una de las causas de que pierden 1000 calorías por minuto, 500 calorías por minuto, es la hipotermia. Y realmente ponen mal a los niños, no son de buen es la hipotermia. Sobre todo cuando tienen hipotermia, porque no están respondiendo, sobre todo el sistema inmunológico. Y metabólicamente Están mal. los ponen mal. Empeoran. De hecho, la alerta sanitaria del retiro de este medicamento en población pediátrica data del 2014. En este año, en teoría, la autoridad lanzó la alerta para ya tampoco emplearla en adultos, ¿no? Digamos que el motivo es por afecciones hepáticas también. Y es triste porque ven que ahorita también va a la alza el sarampión, ¿no? Empezó una niña que estuvo en contacto en el Zócalo con personas y salió enferma, no estaba vacunada. Y la trataron con nimesulida. Entonces, y también, pues de repente la gente me manda mensajes vía Facebook o algo así y me pregunta, oye, es que tengo internado a mi hijo con falla hepática y le di nimesulida. Dije, ¿cómo es posible? Si está la alerta desde el 2014, ¿no? La verdad es que yo desconozco, no he ido a hacer el ejercicio de ir a una farmacia y pedir nimesulida. Nada más como para ser abogado del diablo, ¿no? La verdad. Creo que Sí te la venden todavía. La cosa es que, por ejemplo, lo del brote de sarampión aquí, pues afortunadamente no ha habido un brote tan consciente, pero se vio mucho, y digo, todavía hay en Nueva York y en una parte de Texas, en la comunidad judía y en la musulmana, porque ahí por cuestiones religiosas no se vacunan este tipo de comunidades, pero sobre todo en la comunidad musulmana, ¿no? Y en la comunidad judía, cuestiones religiosas, y ahí la ley aplica que no se les puede obligar, ni aquí también, como también en la cuestión de la sangre en los testigos de Jehová, ¿no? Así es. Y no se les puede obligar. Entonces, salvo que aquí llegue un ejemplo, en alguna persona con un estado de emergencia y no se sabe la condición religiosa y que llega con un sangrado exacto y que necesita sangre, se le aplica la sangre y no se sabía que era testigo de Jehová, pues solamente eso, ¿no? Nos están escuchando en Brasil. Saludos. No, ya hay que ir a Brasil, doctor. Ya van varios que nos escriben. Saguri está en Brasil. Saludos para ellos. Tenemos muchas citas, doctor. Antonia Francia, Paixao también en Brasil. Los saludamos. Saludos hasta allá, hasta esa bella tierra. Saludos a Brasil. Saludos con el calorcito tan sabroso que ahorita no sé si está haciendo mucho calor, pero qué rico es Brasil. Sí. Miren, este tema es muy escabroso y es muy amplio, y entre más le busquemos vamos a encontrar muchos aspectos que se contraponen, ¿sí? Yo como diría, la medicina es muy ambigua, es muy paradójica. A veces lo que tú piensas en un momento determinado que pueda ser no es, y es diferente. Entonces, quiero entenderlo de esta manera. Este tema es tan importante que abarca prácticamente varios aspectos. No, el aspecto no nada más es hablar de la farmacología o cómo se comporta un medicamento. También hay que manejar del estilo de vida y de la educación y de la cultura de nuestro pueblo, nuestros pueblos, nuestras raíces, nuestros orígenes. Entonces, el problema que tenemos, primero hay que entender a qué nos estamos enfrentando, a quién tenemos enfrente, con quiénes contamos y qué tipo de participación. El mercado hoy en día está tan abierto que se puede prestar tanto al amarillismo que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay tantos fármacos. Yo les puedo decir,
suplementos, complementos, llámenle medicamentos hechos de plantas medicinales, como alimentos sintéticos, semisintéticos, todo lo que se pueda imaginar, hasta las mismas aguas que estamos bebiendo hoy en día, que están tan diluidas y fuera de minerales, nos van a tener efectos secundarios a nivel sistémico. Y ¿Cuál es la mejor agua? Bueno, podríamos una decir marca, de una Santa marca. María, Ah, tiene más sí. minerales. ¿En serio? Tiene más minerales. ¿Qué- Porque qué- entre menos Mexicana. minerales tienes. Fíjate, yo estoy tomando la otra Más que deshidratado. empieza con B y termina con Tú tomas agua de la llave. Entonces, Estados lo que, Unidos, doctor, de aquí no tomo. lo que es lo siguiente es esto, ¿no? También nos Por ejemplo, están escuchando desde París, Orquídea Canafani. Te digo, doctor, ya Ya. tenemos que ir a Brasil y a París. Saludos a Orquídea, es mi prima. Ah, mira. Ah, sí, de verdad. Sí, saludos. Sí, Y saludos. Alejandrina López desde Houston. Alejandrina, mucho gusto. Doctor Vamos a- Fernando, qué bueno que aborda ese tema, que todo puede hacer daño en cierta medida, ¿no? Harold Hoffman, premio Nobel de Química, decía que toda sustancia que entra al cuerpo de un humano puede tener una actitud ambivalente y causar beneficio o perjuicio. Y no es signo de irracionalidad, es signo de simple humanidad, ¿no? Y otra cosa que me encantó que dijo, el estilo de vida que tienen nuestros pacientes o que tenemos nosotros es bien importante. Por decir, ¿es adecuado tomar un medicamento con refresco? Posiblemente no. ¿No? Sí hay personas que toman con refresco, Sí, ¿eh? Sí. O con leche. O con leche. Así es. con té, con con alcohol. café. O con Con té, o alcohol. con café, con Y bueno, chocolate. Sí, tiene razón. Sánchez Vera se la toma con alcohol siempre. Yo me lo echo con un whisky, no pasa nada si me echo mi medicamento con un whisky. ¿Yeah? Tú dices Entonces- dice Sai que se echa ella con un whisky o con un ron que le gusta también. Que O invita- con Con sus un café. mimosas. O una mimosa. Más elegante. Entonces, por decir, Desde las si, 10 de la mañana está tomando una mimosa en la Sai, no puede ser, Dios mío. si ustedes como médicos diagnostican a un paciente con X infección y le mandan un antibiótico y se va a su casa y se toma el medicamento con leche, posiblemente no sea lo más adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo calcio que contiene la leche puede atrapar Y al las medicamento y, lactoalbuminas, ¿no? y Las precipitarlo. lactoalbuminas. ¿Y esto qué va a hacer? Que no se absorba. O sea, va a ser una molécula más grande que no va a permitir el paso al estómago y a los intestinos. A la postre no va a pasar a la sangre, no va a atacar la Como si no infección. hubiera ¿Con agua de tomado limón nada. sí me la puedo tomar o no? No, tampoco. ¿Tampoco Master. de limón? No. Ni Que la toronja. cacho. ¿De Jamaica? La toronja es en el Ah. contexto de evitar interacciones farmacológicas. El maestro Alberto Villalobos nos daba ya tiene tiempo una charla magistral sobre cómo fue que surgió la toronja en todo esto, ¿no? Ajá, el pomelo y cómo llegó al humano, ¿no? Que es un híbrido, ¿no? En sí. Y pues bueno, tiene injerencia en el cuerpo humano a modo de que, por decir, con las estatinas como las que mencionábamos hace rato, atorvastatina, pitavastatina, estas se metabolizan en el hígado, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Puede incrementar, ¿sí?, la concentración en sangre. ¿Qué es lo que va a pasar? Como el medicamento no es inteligente y no sabe a quién tiene que atacar en realidad, ¿no? Porque todas nuestras células están hechas más o menos de la misma manera, pues ella va a agarrar indistintivamente y va a atacar a cualquier célula que tenga pues contenido de colesterol, ¿no? Nos puede destruir nuestros músculos. ¿Cómo se puede llegar a presentar? Con una dolencia simple de músculos, ¿no? Casos más graves que puede llegar a generar una rabdomiólisis, ¿no? ¿Y cuánto puede costar el internamiento por una rabdomiólisis? ¿Cómo se puede evitar? Pues el paciente que no tome el medicamento más que con agua, ¿no? Y es una simple medida que él mismo se puede cuidar. Sí, bueno, aquí la participación generalmente al tomar un medicamento hay que ser muy cauto. A eso me refería desde el principio. Estaba hablando del ketorolaco, así como el ketorolaco, el paracetamol, el acetaminofén, un antibiótico, una estatina que es para bajar el colesterol, etcétera. Hay tantos en el medio. Hay que entender como médicos, primero, a qué nos estamos enfrentando, qué tenemos enfrente, vuelvo a repetir. Entonces, primero hay que entender, hacer una buena valoración de ese paciente, qué se nos está presentando y no prescribir por prescribir. ¿Cómo está tu condición hepática? ¿Cómo está tu hígado? ¿Cómo está funcionando? ¿De qué etapa? ¿En qué nivel te encuentras? ¿Estás en riesgo? ¿Vas a tener más daño al tomar? Puede ser una planta, te va a deteriorar También, más el hígado, un suplemento. O el riñón realmente, que se encarga realmente también de eliminar gran concentración de medicamentos tóxicos. Y simplemente no nos quedamos ahí. En ocasiones nosotros requerimos dar un medicamento
que puede rescatar a un paciente, pero desafortunadamente a veces ya no lo podemos dar. ¿Por qué? Porque ya tiene un daño importante a nivel de hígado, ya tiene un daño a nivel importante renal, por la propia automedicación, por el mal uso y abuso de los propios medicamentos, por ir a la farmacia a automedicarse, por tomar medicamentos que no tienen un control de calidad. Yo me permitiría decir que deben de tener una bioequivalencia, y a veces los medicamentos están tan contaminados que todos creen que lo que se vende en las farmacias es puro y totalmente va a tener una acción muy importante. No, por algo existen los medicamentos de marca, existen medicamentos genéricos de marca original y de buena investigación. Y existen medicamentos, ¿sí? Todos son de marca. Sí, y existen medicamentos similares que yo les diría de esta manera. Es algo muy, muy burdo. Quizá en algún momento determinado te puedes decir, no es que te quieras burlar, ¿no? Ajá. ¿Similar a qué? O sea, es lo mismo llamarse Roberto. Tú te llamas también Roberto, tú te llamas Guillermo. Roberto y No, somos yo- iguales, o sea, no podemos ser similares. Entonces aquí lo que se refiere el doctor y la presencia del doctor precisamente, la intención es hablar de que tenemos que tener una buena educación, hablar de medicamentos que cumplan con la bioequivalencia, con la estrategia comercial para lo que están indicados. Y sobre todo entender, y vuelvo a repetir, que todo medicamento o todo lo que entre por tu boca y salga por tu boca va a tener un efecto. Sí. Y también yo creo que es bien importante que, o sea, el ejercicio del paciente no queda ir con ustedes, que sea diagnosticado, ir a la farmacia, comprar el medicamento y tomárselo. ¿Cuándo? O sea, él debe de apegarse Que al acudan a tratamiento. consulta. Sí. Que no quieran consultas por las redes sociales, porque luego Por WhatsApp, mandan ustedes tienen un foto de, problemón "Mire por cómo WhatsApp". tengo el granito, los granitos. Por favor, acudan al médico, no es lo mismo, porque yo a mis pacientes ya procuro decirles, tienes que acudir porque no se ven las fotos, no es lo mismo, y ya les doy la intención de que aparte de ser revisados, hacer un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento. Exacto. Además ya hay responsabilidad profesional de recetar por teléfono, entonces ya no Exacto. se deben dar recetas O por mensajes. teléfono. Mensajes, ¿eh? Nulo. Para nada. Y Alejandra Carlone ya no hable tanto. O sea, Dale. Yo estoy escuchando y aprendiendo muchas cosas. Eso es todo. Dice Manuel Díaz, ¿cuál es la diferencia entre medicamentos genéricos y de los normales? Ok. ¿Cómo diferenciarlos? Buena pregunta. ¿Solo por el precio? No, es muy buena su pregunta. Buena pregunta. A ver, tenemos en el mercado dos tipos de medicamentos, de patente y genéricos, ¿no? El de patente es aquel laboratorio que está vendiendo el medicamento que tiene el derecho de explotar su patente por 20 años. Él descubrió esa molécula, él la investigó, ¿no? La investigación. E invirtió un dinero, ¿no?, en ello, por lo tanto la ley le permite explotarla 20 años para recuperar esa inversión. ¿Sí? Por decir, el último se le cataloga como blockbuster, que es un medicamento que vendió demasiado, Lipitor, de Par Davis primero y después de Sí. Pfizer. así es. Entonces fue el último, Lipitor, es Lipitor. atorvastatina, Para el colesterol. así es. Para el Ya colesterol se alto. liberó. Lo voy a apuntar, porque después de repente padezco de eso. Yo que soy tan sano, lo único que padezco es Sí, eso. automédicate. No, doc. No a mí que ver, yo primero voy a preguntarles a ustedes. Nada más estoy diciendo, nada más estoy apuntando y es para decirles, oiga, ¿me puedo tomar el Sí Lipitor? te ves grave. ¿Qué grave voy a estar, doctor? Yo estoy más sano que nada. Entonces, retomando el punto, posteriormente caducó esta patente de 20 años. Eso quiere decir que otros laboratorios que no lo investigaron pueden explotar esa molécula, ¿no? Entonces, Pero ellos, déjame decirte que del medicamento que estás hablando, que cuando Pfizer compró a Par Davis, Lipitor era el medicamento que más se vendía en el mundo. sí, por eso era un blockbuster. Ajá. Más que el Viagra, ¿eh? Sí. No, lo siento, doctor, yo no te puedo creer eso. Era el medicamento que más se vendía en el mundo porque fue el boom, Sí. que el medicamento que vino a revolucionar el mundo de las Hipercolesterolemias. enfermedades. Sí, no, y de las cuestiones cardiovasculares. Vino a ser un medicamento que vino a abrir
mucho en el campo de las cuestiones cardiovasculares. Entonces, dando el contexto que dice el doctor, imagínense todos los demás laboratorios esperando a que venza la patente y poder explotar también esa molécula, ¿no? Ok, va a ser más barato. Lo que tiene que hacer el laboratorio genérico es comprobar la bioequivalencia del mismo medicamento comparada con el de patente. Sí, obviamente va a ser más barato, sí, porque compra digamos el activo en otro lado, son diferentes excipientes, ¿no? Digamos que no es lo mismo que está haciendo Pfizer en este caso, ¿no? Entonces lo que tiene que él comprobar con estudios, con la autoridad, es que es bioequivalente. Una vez que ya comprobó que es bioequivalente, lo puede sacar al mercado. Lógicamente va a ser a menor precio, ¿no? Porque le quiere ganar un cacho de la tajada a Pfizer, ¿no? Contextualizando únicamente este caso, ¿no? Pero básicamente es eso. ¿Cómo lo puede diferenciar? En teoría puede salir como otra marca, ¿no? Por decir, hemos visto amoxicilina con ácido clavulánico de GSK, de Senociain y de Pisa, que son básicamente el mismo antibiótico con diferentes nombres de marcas. O únicamente puedes tú comprarlo como el nombre del activo, ¿no? Amoxicilina con ácido clavulánico o atorvastatina, lo que estábamos hablando. La pregunta que cuál puede ser, o la diferencia, el mejor me atrevería a decir en este momento, que si van a comprar un medicamento llamado genérico, que lo compren de marca de prestigio conocida. Porque hay tantas marcas que van a asimilar a un genérico que no es un genérico real. Porque, o sea, es un juego, al utilizar el término similar y el término genérico, estamos jugando, estamos divagando, ¿sí? ¿Por qué similar? Le vas a llamar por un nombre comercial que tú quieres colocarle. ¿Por qué genérico? Porque vas a poner el nombre del principio activo del medicamento. Pero voy a esto, checa siempre que el medicamento genérico provenga de una industria farmacéutica de control de calidad, porque las hay. Y hay muchos genéricos que provienen de marca El Pato. Entonces, cuidado con ellos porque los tratamientos te van a salir mucho más caros, vas a invertir más dinero, vas a tener más efectos secundarios y vas a complicar tu situación. Incluso y sobre todo que esté bien indicado. LG, la marca de tecnología, ya acaba de entrar a la industria farmacéutica en la compactación de los comprimidos. Ya ¿Y eso es bueno o es malo, doctor? Bueno, Pues es que entró con la tecnología siendo- para sacar comprimidos en la cuestión tecnológica y pues ya le entró a la industria farmacéutica. Salió con Medix con un producto con un DPP4 y lo está haciendo allí. Esperemos que lo haga bien porque hay un historial de una empresa que se llamaba Distillers en Reino Unido, que fue quien introdujo la talidomida a ese país, ¿no? Y sabemos todo lo que causó la talidomida, ¿no? Hace muchos años. El medicamento se sigue utilizando en la actualidad, pero es para ciertas enfermedades, ¿no? En ese entonces se pretendía que era para disminuir cuestiones de malestar de una persona embarazada. Sí, y de bajar la ansiedad, decía, ¿no? Las náuseas y esto, pero pues no Mutagénica, ¿no? Así es, no había estudios y estos también no fueron presentados del todo y pues bueno, empezaron a salir niños que nacieron con el efecto adverso llamado focomelia, que parecen focas, ¿no? Y bueno, ese es como para recordar y es lo que da mucho contexto por qué debemos de vigilar los Aquí medicamentos. lo están mencionando, ¿no? Qué interesante, la talidomida causó focomelia. Sí. Uno nos Uso que le dieron escuchas. inicialmente. Y entonces, O sea, si nos están escuchando gentes que sí saben también, ¿no? entonces ese medicamento fue introducido por Distillers, que era la marca que vendía el whisky famoso, Juanito Caminador, que le apodan así, ¿no? Sí. Johnny Walker. Sí. Entonces hubo todo un contexto. Tan sabroso la etiqueta negra. Hay un documental en Netflix digo que que, este es un que borrachote. aborda todo esto, ¿no? Entonces, pues decía, por eso me hacía recordar eso, ¿no? Ojalá una empresa que no tiene nada que ver con la cuestión de la salud, que se meta, para mí, es muy riesgoso posiblemente, ¿no? Control de calidad. Y yo me atrevería a preguntar, Zapatero a tus no sé en zapatos, qué ¿no? me vaya a meter, pero Por eso le preguntaba, don Jesús me Rato. atrevería a preguntarte, ¿realmente
es muy catastrófico esto. Los medicamentos todos tienen bioequivalencia, los que están en el mercado. Pues todos lo pasan por la equivalencia. En teoría por la sí, equivalencia. en teoría sí, porque está a la venta. Pero la realidad. Desconozco al 100%. Entonces es lo que nos tenemos que Debiese. cuestionar nosotros. Mi práctica se basó en 11 años en hospital Exacto. y en la academia. La verdad nunca he estado en la industria farmacéutica. Entonces es difícil de responder esto. ¿Por Así qué? es. Porque se puede prestar un amarillismo comercial. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso las prescripciones, que no nos cambien las recetas. Exacto. Y sean medicamentos de marca de prestigio y originales. Vuelvo a repetir, que sean genéricos. Sí, porque hay muchos. aunque la ley Sí. marca que deben de prescribir por principio activo, ¿no? Y dar sugerencia de qué marca prefiere el médico que tome el Pero paciente, hay que ¿no? decirle al paciente qué puede pasar si le ofrecen otro producto que no es el que está escrito en la receta. Y ya con eso los pacientes ya toman un poquito más de precaución. O hablan y dicen, oiga, me lo quieren cambiar por este. No, váyase a otra farmacia. Desafortunadamente son pocos los que lo hacen. Por decir, a mí una vez Terminan por hacer lo contrario. en una farmacia Sí. fui a comprar un medicamento prescrito por un médico. También llegamos a ser pacientes, ¿no? Los Claro. profesionales de la salud. Y enfrente de mí había un señor que estaba comprando un antihipertensivo. No recuerdo ahorita bien el ¿De a nombre. peso? No, sí era muy caro porque era de liberación modificada, que lo De podemos, patente. los podemos encontrar cuando dice el nombre de la marca con un XRCR, Ujú. sí, que sería liberación modificada, y el que le despacha el medicamento le estaba diciendo, oye, tengo la marca de mi farmacia, sale como 500 pesos más barato. ¿No? Yo dije, pues si el señor alcancé a ver que fue a ver un cardiólogo, y dije, entonces el señor se está evaluando adecuadamente, ¿no? Y va por un antihipertensivo, Exacto. que pues la comodidad de tomar un antihipertensivo de liberación modificada o retardada es que solamente va a tomar un Uno al medicamento día. al día, ¿no? Aunque sí es más caro, pero es la comodidad de que no se le olvide y tenga controlada su tensión arterial, ¿no? Claro, y el riesgo que Sí. es cambiar un medicamento Así es. como para hipertensión. Exacto. Entonces estuve a nada de meterme en Yo la sí me plática meto cuando ves. cuando vi que el señor le dijo, no, dame lo que me está mandando mi médico. Claro. Y, Sí. ajá. Bien, así deben de hacerle todos. Y abordando esta cuestión de los antihipertensivos, es bien importante también la hora de la toma del medicamento, ¿no? Por lo general, se recomienda tomarlo algunos, si tenemos dos, uno por la noche. Esto es debido a que, bueno, ustedes saben más, pacientes mayores a 55, 60 años no logran ya mantener adecuadamente la tensión arterial. Y pues bueno, por ende, a todos, fisiológicamente, cuando uno duerme, suele bajar, ¿no? La tensión arterial. Pero a este tipo de pacientes ya diagnosticados no le baja. Y la posibilidad de que le cause alguna afección cardíaca o un accidente cerebrovascular estando dormido es mayor. Y fíjate que ahorita el concepto que acabas de manejar en este momento es sí tan importante porque tenemos que considerar en qué horario vamos a dar los medicamentos. Y sobre todo la referencia, últimamente se ha hablado de los ciclos circadianos. Entonces hay que aprender que también los medicamentos tienen una función en relación a un ciclo circadiano. ¿Qué es eso? El biorritmo o cómo el organismo está liberando ciertas sustancias desde el punto de vista bioquímico, se está integrando de la forma nocturna o de la parte matutina en liberar ciertas sustancias que van a ser contraproducentes o benéficas para la acción de un fármaco. Por ejemplo, si el ejemplo sería, tenemos los pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales, ictus, ¿sí? Hemorragias. ¿Qué son más frecuentes? Encontrarlos de la noche, de las 6 de la mañana a las 12 del día. Entonces, aquí aportar la tecnología. Por eso hablamos de medicamentos con vida media más prolongada, que significa que la capacidad de acción está al 50% de determinado tiempo después de ciertas horas. Así y te es. va a proteger. O la farmacoeconomía, que a la larga te va a proteger más, te va a costar un poco más caro, pero lo puedes utilizar en relación a las 24 horas o las 12 horas. Y ese ciclo circadiano. Tan solo en ese caso de lo que está abordando, ¿no? Si te apegas al tratamiento y está demostrado que puedes disminuir este tipo de riesgos, de comprar un medicamento, digamos, entre comillas, un poco más caro, a tratarte un ictus, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿No? Que te sale más caro a la ¿Qué te larga. sale más caro? ¿Sí? ¿No? Hay que te metan a una sala de hemodinamia y hacer todo un procedimiento, pagar la cuenta del hospital, pagar la cuenta del cirujano, más todo lo que se acumule, ¿no? Más, Sí. todavía más medicamentos, o sea, le vamos sumando al costal, ¿no? Claro.
Otras Antes- complicaciones, ¿no? Antes de continuar, mi querido doctor Guillermo Barranco, no nos has dicho tus redes sociales. Ok, mis redes sociales, mi correo electrónico es farmacéuticomx@gmail.com. Mi Twitter es igual, @farmacéuticomx, y mi página de Facebook es farmacéuticomx, Guillermo Barranco Castañeda. Ahora despacito, Ahora porque, despacio. Muy bien. porque Muy bien. como está dormido el Sánchez Vera, Los no lo agarraste escucha. así que apenas agarrando con el lápiz. Ok, correo electrónico es farmacéuticomx@gmail.com. El Twitter es igual, @farmacéuticomx. Y mi página de Facebook es farmacéuticomx y ya, con mi nombre Guillermo Barranco Castañeda. Ahí lo pueden encontrar a mi querido doctor Guillermo Barranco, que atentamente los va Un placer. les va a disipar cualquier Alguna duda. sí, exacto. Dice Telma Martínez, ¿qué pasa si me tomo medicamentos con café o refresco? Es que el agua me da asco. ¡No! Y que ¿Qué pasó, que me- Dios de mi vida? Si me el las agua tomo tan con algo que rica. tenga sabor para que me quede sabor, no me quede el sabor a medicamentos. Gracias, buen programa. ¿Cómo se llama? Telma Martínez. Telma, no, Telma. Telma. Tómatelo entonces con un whisky Con agüita. cuando menos. Pero si no te gusta No, por favor. algo sabroso, pero no te lo tomes con café o qué más dice ahí, que quién sabe qué. Con refresco. Refresco, mi vida. Es bien importante este punto, es muy buena la pregunta. Sí, Eh, claro, lo que estábamos diciendo. Depende qué medicamento sea. Por ejemplo, si es una paciente con artritis reumatoide o un paciente masculino, femenino, no importa, con artritis reumatoide y toma metrotexato y toma refresco, la eliminación se va a ver modificada. ¿Qué es lo que va a hacer? Que el refresco modifica el pH de eliminación del riñón y va a impedir que se salga el medicamento. Entonces, en vez de tener un efecto terapéutico, voy a tener un efecto tóxico, ¿no? El hecho de que incremente la concentración de medicamento en mi sangre no implica que vaya yo a mejorar más rápido. Posiblemente me pueda intoxicar. ¿sí? Híjole. Ser motivo de hospitalización nuevamente, ¿no? Eso es por un lado. Pero, por ejemplo, también está documentado que pacientes con acloridia, que es quien ya no produce adecuadamente ácido estomacal, que por lo general ya es la población geriátrica, ¿sí? Este tipo de medicamentos, por decir como algún antifúngico de tipo fluconazol, Es bueno si que se toma sea. con un vaso de jugo de naranja o de refresco, Ajá. modifica el pH momentáneamente del estómago y permite una mejor absorción. No, Ahí me va a beneficiar. Depende muchas veces el contexto. O con Coca-Cola, lo mencionaba. Ajá. Sí, está bien documentado eso. Coca-Cola, doctor, solamente le eche un poquito de ron. Es como que así nada más. No. Y pues el hecho de que le Sí, quede sí. mal sabor es posiblemente con todos los medicamentos porque estos se reparten en todo el cuerpo. Claro. Lo que aquí se recomienda es lavarse la boca constantemente o hacer algunos No hay como el agua. colutorios con, Mira, ajá, y con bicarbonato. si lo queremos ver desde el punto de vista farmacológico, experto en farmacología, independientemente de esto también hay que conceptualizar en el mundo de la medicina clínica. Si tenemos a un paciente que tiene, por ejemplo, depresión, tiene ansiedad generalizada, tiene problemas desde el punto de vista, digamos, psiquiátrico, hay que entender de una manera importante si está sufriendo, por ejemplo, insomnio, trastornos del sueño, dificultad iniciar el sueño, despertares frecuentes, sueño no reparador. A ver, tomarse un medicamento, por ejemplo, un antidepresivo, se los voy a poner así, ¿sí? Un medicamento para dormir, que tú lo estás mezclando con cafeína. La cafeína lo contiene el té, el mismo café, ¿sí? El mismo chocolate. Entonces, a ver, ¿qué tipo de efecto quieres? Porque es contraproducente. Sí. En lugar de calmarlo, lo vas a excitar. Y no a dormir. Entonces, por ejemplo, es bien importante esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué sí, por qué no? Así es. Por eso la recomendación es que todos los medicamentos se deben de tomar con agüita, con agua. Y Diga que es el agua, mi querido Fer. aparte, los estudios para que se disuelva el medicamento y entre a nuestro cuerpo son en agua. Básicamente, o sea, la industria se simplifica o los investigadores lo hacen de esa manera. No, y la es- biodisponibilidad. Sí, Y a fin de realmente cuentas te va a impactar en eso. la mayor parte de los pacientes, ustedes se dan cuenta, y simplemente aunque no sean pacientes, están totalmente deshidratados. Las personas no toman agua. Y si toman agua, desafortunadamente toman esa agua tan comercial que los está deshidratando, los está desmineralizando. Sí, que no tiene- Entonces, imagínense.
El agua de sabor que vienen embotellada es mala, mi querido Fer. Mala, muy mala, yo lo he visto No, y ahorita que en estabas personas. hablando de los problemas con el refresco, Ajá. entendamos que estuvimos manejando programas de probiótico y recordar que al estar ingiriendo ese tipo de azúcares y bebidas con edulcorantes conservadores van a arrasar con toda la biota intestinal. Y la importancia que y la tiene ahorita importancia ese en los tema, ¿no? fármacos Ajá. y la manera en que lo vas a asimilar. Entonces, por eso no se permite totalmente con refresco. Y más si tienes enfermedad por reflujo o trastornos gastrointestinales, mucho menos. Qué bueno que, me hace recordar mucho un caso que atendí, que me hizo el favor un nefrólogo de referirme con el paciente. Un paciente con hiponatremia marcada por ya mucho tiempo, ¿no? Entonces me dijo, ya checamos, movimos, hicimos, interconsultamos varios y no le sube el sodio al señor, ¿no? Entonces atendí al señor, un señor muy, muy, muy amable, muy educado, que se prestaba. ¿Qué es hiponatremia? Ok, hiponatremia es una cantidad baja de sodio expresada ya sea en la sangre o en la orina, ¿no? Bueno, se va a ver reflejada en la orina también, con una consecuencia clínica importante, ¿no? Digamos que posiblemente pase desapercibido en algún momento que el paciente no pueda recordar algo, ¿no? Deterioro neurológico. Entonces, más todo lo demás que puede implicar, ¿no? Entonces, entrevistando al paciente, encontré un dato bien interesante, ¿sí? Que el paciente llevaba tomando esomeprazol por 19 años. Y nadie, o sea, él no preguntó y tampoco nadie le dijo que un medicamento no se perpetúa, a menos que lo esté examinando un experto como ustedes. Entonces empecé a buscar datos relacionados con la cronicidad del uso de ese medicamento, más la edad, más el efecto adverso, y encontré varios artículos interesantes, ¿sí? Que este medicamento por el tiempo prolongado de uso nos va a impactar en la eliminación inadecuada del sodio a nivel renal. Entonces lo que se le hizo fue platicar con el paciente, señor, no podemos continuar la toma de este medicamento. Por acostumbramiento le cambiamos a ranitidina porque no genera este efecto adverso, no lo iba a dejar tan fácil aparte, por una cuestión que todos sabemos que nos podemos tener un apego a algo, ¿no? A la postre del paciente, más o menos 3 meses, el sodio está a niveles normales. Oye, deja nada más del sodio, sino que también la absorción de vitaminas. Sí. El hierro. La vitamina B12 se ve disminuida también con un uso crónico de los inhibidores de la bomba. Que absorbemos de los alimentos que ingerimos porque el cuerpo no la produce. Entonces ahí también, cuando entramos al tema de los probióticos, en el estómago existen 2 tipos de Helicobacter pylori clasificados. No vamos a decir ni el bueno ni el malo. Su serotipo se llama caga y vaca. ¿Sí? Entonces cuando estamos utilizando un omeprazol o esos inhibidores de bomba de protones para bajar la acidez, de forma crónica y no controlada, estamos eliminando un tipo de Helicobacter. Entonces va a generar y se va a reproducir aquel clásico Helicobacter pylori que encontramos en la endoscopía, en las pruebas específicas que se hacen. Te trato el Helicobacter, no te lo trato, porque de antemano sabemos 80-90% de la población tiene Helicobacter pylori y no es tratable. Pero es un germen, una bacteria que se ha asociado mucho a las enfermedades de tipo ulceroso o de tipo gástrico, o en erosiones en el tubo digestivo. Entonces dices, ¿en qué momento voy a tratarlo? Entonces le haces una endoscopía y si coteja una actividad de Helicobacter pylórico, entonces sí lo vas a tratar, pero no siempre hay que ir por él. Siempre hay que tratarlo, porque hay y uno es que antes que de es todas, protector. todas íbamos por él, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, tomando de manera indiscriminada omeprazoles, vas a asimilar menos sustancias y vas a bloquear toda la flora. O sea, sí es bueno ocuparlo, pero no tanto tiempo, ¿no? Porque si estás tomando metformina es lo mismo. Y es todos los medicamentos. El Helicobacter pylori y atacarlo. Sí. Y ahora se ha visto que no es lo mejor. Bueno, ese es un claro ejemplo del éxito de la ciencia, ¿no? La regla de que lo que hoy es posiblemente mañana, ¿no? O de una homeostasis. Sí, seguro. ¿La ranitidina es mala? Pues no, porque está aprobada. Depende del contexto. O sea, lo que quiero contextualizar. Y para lo que por eso te ves así. Por eso me veo bien o mal. ¿A qué te refieres? Así de deteriorado. Yo lo veo bien. La ranitidina se ha demostrado que puede ocasionar se ha demostrado cuidado, que para lo único que sirve es para la descarga ácida nocturna.
nada más. Como Por eso. Para el ácido nocturno. O hacer sinergia. Ya no sirve como inhibidor de bomba de protones. No es el mismo sirve. mecanismo. Pero no debes de Nada más tomarlo para la tanto descarga tiempo ácida porque nocturna. te puede crecer los pectorales. De- Se llama Ey, ¿cómo va a poner ginecomastia. como Superman? No, pero te va a crecer te como pueden si crecer fueras más una las- mujer. Sí, Boobies. Algo para la comisión. así es. Entonces, así es. pero no entonces dices, ay, que se la va a tomar. Que ya te vamos a comprar talla, Sí. Pero no me pagas caso, otra cosa, ¿verdad? ya te vamos a comprar Ya voy a seguir tomando, brasier. todo, canal, usted me diga que no me la tome o sí. De la Todo respondemos Mira, de ahora que diferente voy a manera. Estados Unidos te voy a comprar Su bote de 300 tabletas. de Wonder Bra. Pensé que le iba a traer una Living on 300 Me. tabletas o algo así. El Crush Your Heart. Por eso te veía raro, ¿no? Yo tomo de esas de las chiquitas de 150. No le hace, te voy a comprar Por eso te veía medio raro últimamente. en Bueno, Victoria's Secret. Creo que aquí ahorita que tú dijiste, Esto, ¿verdad? ¿A poco no es un tema? a ver, interesante? ahorita que tú Razón. dijiste es mala la ranitidina, a ver, vamos a entenderlo de esta manera. No hablemos que si son buenos o malos los medicamentos. Sí. Hay que entender a qué nos estamos enfrentando, El si mal están uso. indicados, Así es. mal uso y abuso, porque todo tiene una indicación. Claro. Si es correcta la indicación, no tiene por qué haber La ningún problema. autoprescripción, Y con no, qué se prescribe, y sobre todo los horarios. Yo me la tomo nomás en la noche. Entonces, Ese es tiene el- que ver ese es mucho. lo correcto. buen uso. Esa es la cosa. Todas las noches me tomo mi pastillita Pero llevas 40 años andando. y no tengo ningún Por problema. eso te han Sigo crecido. tan sano. Por eso te No, han no sé crecido cuánto las tiempo tengo boobies. porque no tengo tampoco Por eso mucho. te han crecido las Pero de todas boobies. maneras, estoy tan Puede sano ser, que me sorprendo. Por No eso- hay medicamento que me haga daño. Bueno, además no tomo Por tanto eso, medicamento. por eso porque yo tienes soy las muy boobies sano. crecidas. Eso es bueno. Yo no tomo casi medicamento, pero la ranitidina sí me ha funcionado muy bien, mi querido doctor Guillermo. Y ya me dijo igual que no me hace daño, doctor, y a ustedes así me digan lo que me digan, la voy a seguir tomando. A pronto. Por eso Doctores, tienes esas boobies. ¿No es en serio, Enrique? sí, yo lo sé. Puede causar algún tipo de alergia si me tomo algún medicamento con algo que no sea agua. Que si Ya fuera dijeron, algún ya- tipo de ya alergia, dijeron. ¿verdad? Es que es muy diferente una alergia, ¿no? Posiblemente, Dice que es que no me agrada mucho el agua y me tomo mis medicamentos con leche. bueno, si fuera un antibiótico podría no hacerle efecto. Es que hay medicamentos que no se absorben antibiótico. con leche. Por ejemplo, si estás tomando calcio. estás Susana, compitiendo, no se seas absorbe. terca, Susana, por favor, no te lo tomes con leche. Entonces, Tómatela con agüita, sí, muy rica. Es lo más recomendado siempre. Si es Santa María, todavía mejor. Ahorita voy a pasar ya por mi comisión. Aquí dice Sofía que por desgracia no los puedo escuchar ahorita. ¿Dónde los puedo encontrar? Bueno, pues están los podcasts en Spotify, en YouTube, en Salud para Todos. Ahí nos pueden encontrar todos los programas. Ahí están todos. En Instagram Instagram. también nos pueden, También. ahí también nos pueden escuchar. Exacto. Estamos en todas las plataformas, en pocas palabras. Información importante que nos quieras comentar. Sí, porque no Bueno, se vaya a escapar algo. Ok, muchas veces tampoco el paciente tiene mucho apego a su medicación porque no se acuerda cuándo tomar el medicamento, ¿no? Existe, yo he probado una aplicación que se llama Recuerdamed y está para los dos sistemas. Recuerdamed es español, pero es muy útil. Entonces, por decir, tú vas escaneando o te va llevando paso a paso. Se llama Recuerdamed la aplicación. Muy buena. Vas tomando fotos y te va preguntando cada cuándo te tienes que tomar el medicamento. Entonces tú lo programas y el teléfono pues ocupa la alarma de tu sistema y te manda la alerta de que ya lo tienes que Hay tomar. personas que toman muchos medamentos durante el día. Está Así es. hablando tu hermana Idalia Sánchez Vera. Ah, muy bien. Que te tiene unos corpiños. Entonces, Ándale, hermana, vas ahora que te vea, te voy a dar una tunda, vas a ver. lo mejor es que Gracias, hermana, por escucharnos. tú puedes descargar en un archivo PDF cuándo se tomó la medicación ese paciente. Entonces tú puedes ver apego al tratamiento en ese paciente. Para mí, digo, en este boom que tenemos de aplicaciones, tecnología, mensajes y todo eso, pues yo creo que hay que ocuparla de manera positiva, ¿no? Adecuada y positiva. Sí. Claro. Y pues bueno, algo más, pues que se apegan a lo que prescribió el médico. Si tiene alguna duda, pues es natural tenerle que preguntar nuevamente qué medicamento me voy a tomar y cómo me lo voy a tomar, ¿no? No hay que dejar todo a la deriva y siempre acercarse a un profesional de la salud. Muy bien. Adelante. Ahora, Ricardo, sí, ya casi se nos acaba.
Ahora, es muy importante entender siempre que cualquier medicamento que se esté ingiriendo, aunque tenga una buena prescripción médica, siempre considerar con su médico de confianza, abrirse totalmente y hablar con la verdad. Doctor, estoy tomando este otro suplemento. Porque en ocasiones se cumple ese error de que llevas bien la medicación con tu paciente y se les está ocurriendo algo que les dio el vecino o algo que vieron en la televisión que no debe ser así. Yo les puedo decir que todo lo que ven en televisión, un gran porcentaje no sirve para nada. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado. Son los productos milagro, Sí, Fer. exactamente. Y sobre todo, cuando ingieran cualquier sustancia ajena a la que les prescribió su médico y realmente estén conscientes de lo que están haciendo, a veces el paciente puede ir con el médico y le dice, doctor, me está pasando esto, me está haciendo daño su producto. No es que le haga daño, es lo que estás agregando. Porque no nos dejarás mentir. ¿Qué pasa cuando tú introduces un medicamento a tu cuerpo? El simple hecho de que estés utilizando un medicamento te va a funcionar, si está indicado. Pero si metes dos, el segundo medicamento, y aunque sea indicado, puede bloquear el efecto del primero. O lo puede potencializar, o lo puede acumular y se convierte en tóxico, o simplemente lo puede anular. Entonces, en medicina, en farmacología, hay que entender que existe toda una estrategia, no hablemos de estrategias comerciales, ¿sí? Pero estrategia científica, es un arte y una ciencia. Sí. Hay que entender, vuelvo a repetir, cómo se encuentra el hígado, cómo se encuentra el riñón, ¿sí? ¿A qué nos estamos enfrentando? Simplemente cómo se encuentra el paciente en poder enfrentarse a tomarse una tableta. Y sobre todo, cómo se encuentra el paciente a nivel cultural y de educación. Sí. Y antes que nada, porque tú puedes estar pasando horas en una consulta y te va a decir el paciente, sí, doctor, sí lo comprendí bastante bien, pero no es cierto. Entonces, tener empatía, tener esa comunicación, tener ese lenguaje, cualquier duda que tenga, hágamela saber, pero no me le voy a recetar por mensaje. Sí, Que quede claro. Sí. Ni quiero que me oscurezca cualquier cosa y que no me avise como debe de ser. Entonces, a veces a nosotros nos ponen entre la espalda y la pared. En serio, porque se introduce en cada cosa que no se deben de introducir. Doctor, la clásica pregunta, oye, ¿sirve la pastilla blanca chiquita? ¿Para qué? ¿Y cuál es? Hay miles de por pastillas colores. blancas chiquitas, ¿no? Por eso es bien importante que el paciente recuerde qué medicamento está tomando. Saludos al doctor Memo, mi farmacéutico favorito. Selenca, Vespa, Solimar. Solimar. Solimar, Es mi ¿verdad? esposa. Saludos, hermosa. ¡Ah! Ya salió el peine. No, Saludos, con hermosa. razón, Y a mi hijo, no, a mi hijo pero- también un saludo, los amo. Muy bien. ¿Cómo se llama tu hijo? Diego André. Diego André. Alejandrina López, doctores, yo uso Montelucast, me ayuda mucho, pero tengo preocupación de usarla para siempre. ¿Qué me pueden decir? Bueno, mientras usted no sufra un efecto adverso, no hay que desapegarse de ese tratamiento. En dado caso que algún día ya no llegase a funcionar, es adecuado ir al médico otra vez para que le Para que valoren le valoren. y le prescriban un nuevo medicamento. Y ya se acabó. Sí, es importante apegarse siempre por el estado de su enfermedad. Ya nos quedan muy poquitos Y segundos. Otro aspecto que me gustaría mencionar. Recuerden que una buena consulta médica no es trabajar una consulta médica al destajo. Es integrarnos, es comunicarnos. Porque cualquiera puede prescribir al destajo. Yo puedo sacar mi libro de PLM que está por ahí donde están todos los medicamentos, que es lo que hace generalmente la farmacia. No quiero hablar más de las farmacias, pero generalmente se hace. Entonces, una buena consulta requiere tiempo, requiere esfuerzo, es arte, es ciencia, es identificarse, es empatía. Y sobre todo, antes de prescribir, hay que saber integrar cuál es la condición general de ese paciente, si ese riñón todavía está funcionando, ese hígado, y si ese medicamento que le voy a dar está indicado, si no lo voy a deteriorar más. Claro. Tiene que ir con los especialistas, mi jefe. Nos hemos cansado de decir que tiene que ir con los especialistas, que no se automediquen, acudir con el médico, que hay tantos buenos médicos como nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Quedaron En cualquier momento. muchas preguntas, pero bueno. Sí, quedaron muchas habrá- preguntas, pero Pero pasamos se las pueden pasar a nuestro querido Guillermo Barranco para que él atentamente Con les mucho va. placer, claro que sí. Estamos yéndonos. Ya. Sí, Sí, por que favor. otra vez yo, Memo, que Ok, nos vuelvas a eh, las redes sociales y teléfonos y lo que tengas. Para que se las conteste, por favor. Claro que sí. Mi correo electrónico es farmacéuticomx
farmacéutico.gmail.com. Mis redes sociales sería Twitter, @farmacéutico MX, y en Facebook me encuentran como farmacéutico MX, Guillermo Barranco Castañeda. Ahí pueden mandarme un mensaje y checamos cualquier duda que ustedes tengan. Adelante, doctor. Y nada más un saludo a Jean Michel, que está cumpliendo 13 años allá en París. Ándale. Y también a Gerardo Villegas, que cumple 62 años. Y bueno, pues ya nos despedimos vamos, el mi programa. Oye, salud para tu hijo, Doc, allá en Sí. Stanford. Que mañana lo veo por allá en Mañana. Estados Unidos. Híjole. Y a doctor, toda la qué gente que envidia. nos escucha, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Exactamente. Gracias, amigos. De salud para Y a todos. Gracias. Sai y a Jesús, A todos muchas que gracias. vinieron A aquí, todos a nuestros nos hacen amigos favor de que escucharnos. estuvieron aquí. Y gracias, mi querida Maru. Gracias, mi querida Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor Ale, Guillermo gracias. Barranco. Y también a todas aquí y a todos. Gracias y nos escuchamos la próxima. Salud para todos, que los estima y los quiere, siempre los quiere bien. Gracias.